No me quedo acá, me quedo acá. 4 años. 4 años tenía el chamaco y ya sabía perfectamente dónde quería estar. Con su papá, con la mujer que lo crió. No, me quedo acá. ¿Vos te querés quedar acá? ¡Mataron a mi hijo! ¡A mi hijo mataron! Con su casa, sus juguetes, sus dibujos. Un niño que sonreía en el jardín, que repartía abrazos que te alegraban el día, que era feliz, hasta que alguien llegó a reclamar lo que decía que era suyo. No por amor, no por extrañarlo, sino para usarlo como arma en una guerra de adultos. Y el que pagó el precio fue él, el más chico de todos, el único que no tenía voz en esa pelea. Se llamaba Ángel Nicolás López. Tenía 4 años. Vivía en Comodoro Rivadavia, en la Patagonia Argentina. Y su historia es de esas que te parten el alma, que te hacen preguntarte en qué mundo estamos viviendo, porque hubo señales, hubo videos, hubo gritos, hubo advertencias, y nadie los escuchó. Esto es lo que pasó. ¿De dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ciudad en los comentarios. Cuéntanos si desde donde estás se habla de este caso o si fue la primera vez que lo escuchas. Queremos saber dónde llega esta historia. Ángel vivía con su papá, Luis López, y con Lorena Andrade, la mujer que lo crió prácticamente desde que tenía 2 años. En ese hogar había rutinas, había comida, había risas. El chamaco iba al jardín de infantes, dibujaba, jugaba. Era de esos niños que entran al salón, todo el mundo los voltea a ver porque traen energía de sobra. Su maestra lo recordaba como un niño siempre sonriente, siempre dispuesto a abrazar, que llegaba al jardín con esa energía que te recarga el alma. Lorena no era su mamá biológica, pero lo crió como si lo fuera. Y para Ángel, ella era su mamá. La llamaba así, la buscaba a ella. Y al que llamaba papá era Luis. Ese era su mundo, su familia, el único que había conocido desde chiquito. Pero en algún momento de ese tiempo, apareció Mariela Altamirano, su madre biológica, la mujer que lo había abandonado cuando Ángel tenía apenas 1 año de vida. Mariela Altamirano tenía 28 años cuando reapareció en la vida de Ángel, y no llegó buscando reconectarse poco a poco, con paciencia, con respeto al proceso que ya tenía ese niño. Llegó por la vía judicial, exigiendo la tenencia, reclamando un lugar en la vida de su hijo al que no había conocido en los años más importantes de su desarrollo. Según el padre, Luis López, todo fue una disputa de adultos donde el que menos importaba era el propio Ángel. Pero lo que hacía aún más grave el asunto era lo que había detrás de Mariela. Lo que el juez sabía o debería haber sabido antes de firmar cualquier resolución. A Altamirano ya le habían quitado la tenencia de otro de sus hijos anteriormente en la provincia de Corrientes, por antecedentes de maltrato. Lo leerán de nuevo. Ya le habían quitado a otro hijo por maltrato. Y aún así, el juez Juan Pablo Pérez, del Fuero de Familia de Comodoro Rivadavia, inició en noviembre de 2025 un proceso de revinculación entre Ángel y su madre biológica. Una decisión que el padre cuestionó desde el primer momento, que intentó frenar por todas las instancias posibles y que, según relata, encontró muros en cada lugar donde tocó puerta. Hay videos. Eso es lo que hace este caso tan devastador y tan difícil de digerir. Que hay videos donde se ve al niño llorando, aferrado, suplicando no ser llevado a casa de su madre. En uno de ellos, grabado el 9 de marzo de 2026, se escucha claramente a Ángel decir, «Me quedo acá», mientras hace todo lo posible por no moverse del lugar donde se siente seguro. Luis López presentó esos videos ante las autoridades, los mostró, insistió, advirtió, y según él mismo relató públicamente, un funcionario judicial llegó a decirle que esas pruebas no le importaban y las descartó como si fueran papel mojado.
como si los deseos de un niño de 4 años no valieran nada, como si su llanto fuera solo un berrinche de chamaco malcriado, y no la señal más clara del mundo de que algo andaba muy mal. En febrero de 2026, 2 meses antes de su muerte, Ángel fue llevado ante el juez Pablo Pérez en una audiencia formal. Ahí, en sede judicial, el niño expresó que quería vivir con su mamá. No, pero hay un dato que cala muy hondo. Testigos aseguran que el pequeño llamaba mamá a Lorena Andrade, quien lo crió. A Mariela Altamirano, su madre biológica, la llamaba por su nombre, Mariela. No había vínculo construido, no había apego. Solo un apellido en un papel y un juez que tomó una decisión. El entorno del padre lo resume así. Ángel fue entregado a una mujer que era básicamente una extraña para él. El 2 de abril de 2026, Ángel fue trasladado oficialmente a la casa de su madre biológica para iniciar esa revinculación. 3 días. Eso fue lo que duró antes de que todo se derrumbara. El 5 de abril, los servicios de emergencia recibieron un llamado desde una vivienda precaria ubicada a unos 6 kilómetros del centro de Comodoro Rivadavia. Una casa de lámina, de 2 por 3 metros, donde vivían 4 personas: Mariela, su pareja Maicol González, una bebé de 6 meses y Ángel. Cuando llegaron los paramédicos, el chamaco estaba en paro cardiorrespiratorio, inconsciente, sin responder a ningún estímulo, con una palidez generalizada y una saturación de oxígeno de apenas el 60%, muy por debajo de lo normal. Ya en la ambulancia le hacían masajes cardíacos. Le administraban adrenalina e hidrocortisona para intentar mantenerlo con vida. 2 días después, el 7 de abril de 2026, Ángel Nicolás López falleció. Si llegaste hasta aquí es porque este caso te importa tanto como a nosotros. Lo que viene es lo más impactante. Los 22 golpes que encontraron dentro de su cabeza, el intento de destruir evidencia y la reacción que llegó desde el otro lado del mundo. No te vayas. Mariela Altamirano salió a los medios, habló, negó, declaró que su hijo se había descompensado mientras dormía, que lo encontraron sin respirar, que le hicieron RCP, que llamaron a la ambulancia, que salieron a la calle a gritar pidiendo ayuda. Nosotros no le pegamos al nene, dijo. Relató que esa mañana decidieron despertar a Ángel para llevarlo al baño porque últimamente dormía mucho. Que al revisarlo, notaron que se había hecho del baño en la cama, que lo pasaron a dormir con ella y que al rato notaron que ya no respiraba. Esa fue su versión. La autopsia dijo otra cosa. El informe preliminar de los médicos forenses confirmó que Ángel presentaba lesiones internas múltiples en la zona craneal, sin marcas visibles en el exterior. Lo que la medicina llama lesiones de impacto interno. Es lo que popularmente conocemos como el síndrome del niño maltratado. Un patrón de violencia sistemática y repetida que no deja huellas visibles al ojo, pero que destruye por dentro. La autopsia detectó 22 traumatismos internos en la cabeza, 12 hematomas en la frente, de forma redondeada u ovalada, 6 lesiones en la zona superior y lateral del cráneo, una lesión al costado, a la altura del oído, un hematoma en la nuca, y entre el cuero cabelludo y el hueso del cráneo, 7 sangrados de entre 3 y 4 centímetros de diámetro. 22 golpes en la cabeza de un niño de 4 años. Y aquí viene lo que te parte. Esas lesiones no correspondían al día de su muerte. Según los forenses, los golpes habían ocurrido al menos 10 días antes del deceso, lo que significa que las agresiones comenzaron prácticamente desde que Ángel llegó a esa casa. Y durante días, nadie buscó atención médica para él. Nadie llamó a un doctor. Nadie lo llevó a urgencias. La causa de muerte determinada por la autopsia fue una hipertensión endocraneana provocada por un edema cerebral difuso generalizado, asociado a una hemorragia subaracnoidea. No, me quedo acá. ¿Vos te querés quedar acá? Sí. ¡No, ¡no son!
¡Mataron a mi hijo! ¡A mi hijo mataron! En términos simples, le pegaron tanto que el cerebro se inflamó, sangró por dentro y dejó de funcionar. Además, el parte médico registró que Ángel ingresó al hospital con pupilas midriáticas fijas, un signo neurológico de daño cerebral irreversible, y niveles de glucemia de más de 400 miligramos por decilitro. Cifras que indican un estado de colapso orgánico total. El cuerpo de un chamaco de 4 años que había sido sometido a un nivel de violencia que ya no podía aguantar. El fiscal a cargo de la causa, Facundo Doribones, fue directo durante la audiencia de control de detención. Lo que se desprende de la autopsia es que las lesiones que presentaba Ángel López fueron llevadas adelante de forma voluntaria, no accidentales. El 12 de abril de 2026, la policía de Chubut detuvo a Mariela Altamirano y a su pareja Maicol González, acusados de homicidio agravado con agravantes por alevosía y ensañamiento. El juez Alejandro Soñiz les dictó 6 meses de prisión preventiva. Según la investigación, González habría sido el autor material de los golpes, mientras que Altamirano quedó imputada como coautora por no haber actuado ni buscado ayuda médica, a pesar de saber lo que pasaba. Una frase captada en una discusión entre ambos lo confirma. Ella misma le reclamó a González: «Vos le pegás al mío». Entre las pruebas que inclinaron la balanza estaban los testimonios de vecinos que declararon haber escuchado gritos y episodios de violencia recurrentes, el intento de la pareja de incinerar ropa del niño para destruir evidencia, y un plan de fuga hacia Misiones que no alcanzaron a ejecutar. A eso se sumó el informe de la maestra de Ángel, que dejó constancia de cómo el niño había cambiado en sus últimas semanas. El chamaco que siempre llegaba al jardín sonriendo y repartiendo abrazos, de pronto aparecía triste, irritable y se negaba a dibujar, la actividad que más le gustaba. Ese niño alegre había desaparecido antes de que su cuerpo lo hiciera. Luis López habló en Radio Mitre, y sus palabras fueron de las que no se olvidan fácil. Me lo sacaron de mi casa, de nuestra familia que vivía bien, feliz, contento. Se lo llevaron para matarlo. Relató que presentó pruebas, videos, testimonios, que recorrió instancias, que advirtió a Protección, a su abogado, a quien quiso escucharlo, que nadie le dio bola. Si hubieran hecho las cosas como corresponde, mi hijo estaría con vida. Y luego dijo algo que resume todo el nivel de desesperación al que llegó. Yo le pedí a mi hijo en vida y me lo entregaron muerto. La querella que representa a Luis López no se quedó solo apuntando a la madre y al padrastro. Presentó una denuncia ampliada que señala corresponsabilidad estatal, acusando directamente al juez Pablo Pérez, a la psicóloga que avaló la revinculación y a funcionarios del Servicio de Protección, por haber ignorado las alertas de riesgo cuando todavía había tiempo de actuar. El abogado de la familia, Roberto Castillo, fue contundente. Iríamos con un juicio de enjuiciamiento para el juez y con denuncias penales para las licenciadas en psicología. Este caso no es solo el crimen de 2 personas, es también la historia de cómo un sistema que debía proteger a un niño lo entregó. El juez Pablo Pérez firmó esa resolución sabiendo que Altamirano había abandonado a Ángel al año de vida, que ya le habían quitado la tenencia de otro hijo en Corrientes por maltrato, y que el padre había presentado videos del niño llorando y suplicando no irse. Nadie del equipo técnico fue a verificar las condiciones de la vivienda donde iban a meter al chamaco. Una casa de lámina de 2 por 3 metros, donde 4 personas iban a convivir, y donde todos los días debían ir a un comedor barrial a buscar el almuerzo. Y aún así, la decisión se tomó. Lorena Andrade, quien crió a Ángel desde los 2 años, fue la que difundió los videos, recorrió defensores, tocó todas las puertas posibles y las encontró cerradas. La Corte Suprema de Chubut ordenó intervenir al equipo interdisciplinario que participó en la revinculación, y un abogado denunció penalmente a las 2 psicólogas
que avalaron la decisión con sus informes. Pero el juez Pérez, a la fecha de esta publicación, seguía en su cargo. Hay quienes señalan que el sistema tiende a favorecer automáticamente a la figura materna sin evaluar con el mismo rigor la situación real del menor. Un sesgo que en este caso pudo haberle costado la vida a un niño. Dios, no se trata de atacar a nadie por su género. Se trata de exigir que el bienestar del chamaco sea la única prioridad, no la ideología ni la burocracia. El caso trascendió las fronteras de Argentina cuando Elon Musk, el hombre más rico del mundo, respondió a una publicación sobre el cono en redes sociales con una sola palabra: terrible. Ese comentario generó una ola de reacciones internacionales. Usuarios de todo el mundo empezaron a compartir el caso, a exigir que el juez que autorizó la revinculación fuera investigado, a preguntar cómo era posible que un sistema judicial ignorara todo lo que había en contra y aún así tomara una decisión como esa. En Argentina, miles de personas marcharon por las calles de Comodoro Rivadavia. Familiares, vecinos, organizaciones sociales. Desde la plaza principal hasta la fiscalía, exigiendo justicia, exigiendo respuestas, exigiendo que esto no se repita. Y en el cementerio oeste de Comodoro Rivadavia, el cuerpo de Ángel Nicolás López recibió el último adiós de quienes lo amaron. Su madre biológica no asistió al entierro. Mariela Altamirano y Michael González están presos, con prisión preventiva de 6 meses. La investigación avanza. El cuadro probatorio es contundente: autopsia, testimonios de vecinos, el informe de la maestra, los intentos de destruir evidencia, la frase captada donde la propia madre reconoció que su pareja le pegaba al niño. Para la fiscalía, él es el autor material. Ella, la cómplice que no actuó. Altamirano podría enfrentar prisión perpetua. González, hasta 25 años. Pero para Luis López, el padre de Ángel, eso no es suficiente. Para él, la única justicia sería recuperar a su hijo. Y eso no va a pasar. Vamos a ir por todo como siempre. Mi hijo no va a quedar así. Todo lo que sean culpables tienen que pagar. Y la lista de culpables, para él, incluye a los que apretaron el gatillo y también a los que abrieron la puerta. ¿Tú qué opinas? ¿Qué historia debería ser la próxima? Cuéntanos en los comentarios qué tipo de casos quieres que cubramos. Si quieres más historias de Argentina, de México o de toda América Latina. Y si conoces un caso parecido en tu zona que merece ser contado, también escríbenos. Esta historia la construimos entre todos. Hay una imagen que no se borra. Un niño de 4 años, llorando, pidiendo quedarse en casa, con su papá, con Lorena, con el único mundo que había conocido. Y hay adultos a su alrededor que lo oyen, lo ven, lo toman de la mano y lo llevan de todos modos. Eso es lo que convierte este caso en algo que va más allá del crimen, porque el crimen ya es un horror. Pero antes del crimen hubo un sistema, un expediente, unas firmas, unas decisiones tomadas en frío, en una oficina, por personas que tenían la información y eligieron ignorarla. Ángel no nació en una familia perfecta, ningún niño lo hace, pero sí vivía en un hogar donde era feliz, donde lo querían, donde llegaba al jardín con una sonrisa. Eso es lo que le fue arrebatado. Y mientras el debate en Argentina sigue sobre el rol del juez, sobre los equipos interdisciplinarios que nunca verificaron las condiciones reales, sobre el sesgo que pudo haber guiado una decisión judicial sin visitar siquiera la casa donde iban a poner a ese niño, la pregunta que queda flotando es una sola. ¿Cuántos ángeles más tienen que morir para que el sistema aprenda a escuchar? Porque el nene hace nene no. Habló, lloró, suplicó y nadie le dio bola. Si este video te llegó, si sientes que historias como la de Ángel necesitan ser contadas para que no caigan en el olvido, suscríbete al canal. Cada vez que te suscribes, nos ayudas a que casos como este lleguen a más personas. Y si eres de los que ya están suscritos, activa la campanita para que no te pierdas ninguna entrega.
Nos vemos en el siguiente caso.